variación de la energía potencial. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo en esta relación de trabajo de la fuerza F igual a F por D divido entre el volumen V a cada lado de la ecuación? ¿No? Ahí está. Trabajo lo divido entre volumen y F por D lo divido también entre volumen. Ahora, pero el volumen que sea del espacio que se ha movido este cuerpo sería el área por la altura. Eso sería el volumen del espacio que ha recorrido este cuerpo. Entonces puedo poner ahí A por D. ¿Ok? Área por altura. Ahora de ahí, D con D se van y tendríamos F sobre A. Y la semana pasada nosotros hemos visto que F sobre A es presión, la definición de presión. Está congelado. Uy. A ver. Ahí está. Gracias, Emily. Muy bien, otra vez entonces, fíjense, ¿no? Esto de aquí, debido a la aplicación de la fuerza F, esta plaquita de aquí se va a mover y va a recorrer un espacio volumétrico. Lo vamos a ver por qué hacemos esto, ¿ya? El trabajo realizado por F, fuerza aplicada por distancia recorrida. Trabajo de la fuerza F, fuerza no conservativa, es igual a la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio. Luego tenemos K2 menos K sub 1, sería variación de la energía cinética. Acá tendríamos U2 menos U1, sería variación de la energía potencial. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra forma de expresar la relación trabajo-energía. Trabajo de la fuerza no conservativa. Ahora, nosotros podemos dividir este trabajo de la fuerza no conservativa entre el volumen que ha recorrido esta plaquita, ¿no? Entre el volumen que se ha movido. ¿Cuánto volumen ha generado en su movimiento? Entonces, hacemos esto. Trabajo entre volumen es igual a ¿qué? F por D arriba y abajo también sería volumen. Pero el volumen del espacio que ha recorrido esta plaquita sería área de la base por altura. Eso es el volumen. Ahora, aquí D con D se va y nos quedaría F sobre A. Y nosotros sabemos de la clase pasada que F sobre A es la definición de presión. Entonces, el trabajo de la fuerza no conservativa sobre volumen es igual a la presión. ¿Ok? Ahí se entiende eso, chicos, señoritas. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Tiene lógica lo que estamos haciendo? Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a analizar el cambio de la energía cinética por unidad de volumen, ¿ya? La energía cinética, U es la energía potencial, André, energía potencial. En general, energía potencial. Energía potencial es la gravitatoria y la elástica, ¿no? Energía potencial. Ya cuando vamos a ver los fenómenos eléctricos, energía potencial también es la energía eléctrica. ¿Ya? Es energía potencial. Ojo que acá, chicos, señoritas, estamos trabajo de la fuerza no conservativa, energía mecánica al final menos energía mecánica al inicio. Y la energía mecánica, ¿qué es igual? Cinética más potencial. Puede ser elástica más gravitatoria. Ojo. Amo aquí también. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora,
La energía cinética. Nosotros sabemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por su rapidez al cuadrado. Pero como yo aquí quiero la variación, 1/2 de la masa, esto es constante, factorizo, y saldría la rapidez al final al cuadrado menos la rapidez al inicio al cuadrado. Esta sería la variación de la energía cinética. Pero ¿qué pasa si yo lo divido entre el volumen? Como lo estoy dividiendo acá. Acá, ¿qué nos va a quedar? Masa entre volumen, también parámetro físico conocido, lo hemos visto la clase pasada, ¿no? Masa entre volumen, ¿qué cosa es? La densidad. Entonces podemos ver que la variación de la energía cinética sobre el volumen es igual a 1/2 de la densidad por rapidez al final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado. Y finalmente, ahora analizamos la variación de la energía potencial. En este caso, no hay resortes, entonces no hay energía potencial elástica. Entonces consideramos la energía potencial gravitatoria. Igualito, energía potencial gravitatoria, masa, gravedad, altura. Pero como aquí es la variación, energía potencial gravitatoria al final menos la energía potencial gravitatoria al inicio. Factorizamos mg y acá me queda y2 menos y1. Entonces, como estamos analizando la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, acá lo dividimos entre el volumen. Si yo divido esto entre el volumen, voy a tener nuevamente, fíjense, masa entre volumen. ¿Qué cosa es masa entre volumen? Densidad. Entonces tendríamos densidad por G por las alturas del punto final menos el punto inicial. ¿Ok? Entonces, fíjense, por esta relación de trabajo de la fuerza no conservativa igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, yo acá puedo dividir entre V por aquí, entre V por aquí, entre V por aquí. Al lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Presión. Al lado derecho, ¿qué me va a quedar? 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, más ρg Y2 menos Y1. Entonces, fíjense que estamos analizando el trabajo de la fuerza no conservativa en un sistema mecánico. Entonces, esto nos va a servir un poco para entender de dónde salió la ecuación de Bernoulli que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quería que recuerden sobre el trabajo de una fuerza no conservativa en un sistema mecánico. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, chicos, señoritas? ¿Se entiende el proceso? Para que no quede en el aire de dónde sale la ecuación de Bernoulli, se hace esto, ¿no? De esa manera se puede explicar. Hay varias maneras de cómo explicar la ecuación de Bernoulli. Esta de aquí es una de ellas. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre este proceso? ¿Tiene lógica, no tiene lógica? ¿Qué dicen ustedes, chicos, señoritas? Muy bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar la parte de fluidos. Esto lo vamos a mencionar, hacer mención a esto en la ecuación de Bernoulli. Más adelante, esa es la última parte. Ahora, ¿qué cosa es un fluido? Su nombre mismo lo dice, aquella sustancia que fluye. Un fluido es aquella sustancia que fluye. Ahora, un fluido, por ejemplo, puede ser el agua. Un fluido puede ser el aire. Los gases son fluidos. Un fluido, los líquidos. Puede ser el aceite, puede ser la miel, puede ser una pintura, ¿no? Los botes de pintura ahí dentro. La pintura ahí líquida, fluido. Entonces, esas sustancias son fluidos porque fluyen. Ahora, hay fluidos ideales y fluidos reales. Los fluidos reales, yéndonos a un ejemplo interesante que nosotros de hecho lo hemos percibido en algún momento de nuestra existencia, por ejemplo, es la miel.
fluido real, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros sobre un plano inclinado, dejamos caer un poco de miel, ¿no? ¿Qué pasa si sobre esto de aquí nosotros dejamos caer un poco de miel? ¿Qué pasa con la miel? Se queda ahí arriba, quietito, quietito. ¿Se queda quieto la miel? No, muy bien. Cae lentamente, empieza a fluir. Poco a poco va a ir bajando. Va a ir bajando, va a ir bajando. Entonces está fluyendo. La miel fluye, pero fluye como dice Ayrton, ¿no? Está cayendo lentamente. ¿Por qué está cayendo lentamente? Porque esa miel tiene una propiedad, muy bien, justamente eso es lo que menciona Cristian, ¿no? Que es la viscosidad, ¿no? La viscosidad, que lo vamos a ver la próxima clase, hace que esta miel caiga lentamente. En cambio, si ponemos una gota de agua, si nosotros ponemos una gota de agua, ¿qué pasa con la gota de agua? Obviamente también fluye, también cae. En relación con la miel, ¿cuál cae más rápido? ¿Cuál de los dos fluidos cae más rápido? Muy bien, el agua, ¿no? Si nosotros colocamos una gota de agua ahí, esa gota de agua va a caer más rápido que la miel. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el agua tiene menor viscosidad que la miel. La miel es más viscosa. Ahora, si nosotros hacemos calentar la miel, pierde su viscosidad y empezará a caer un poquito más rápido. Entonces, fluidos reales son aquellos que tienen viscosidad. Fluidos ideales son aquellos que no tienen viscosidad. Esos son los fluidos ideales. Y además, no se pueden comprimir los fluidos ideales. ¿Ok? Entonces, un fluido real, por ejemplo, el gas. ¿El gas puede fluir? Sí. ¿Lo puedes comprimir? También. Como es compresible, se puede comprimir, entonces es un fluido real. Un fluido ideal, como indica aquí, es aquel fluido que no se puede comprimir. Y además, no es viscoso. No tiene fricción interna y fluye con libertad. ¿Ok? Ahora, nosotros, obviamente, como fluido ideal es, como su nombre mismo lo dice, ideal, no tenemos fluidos ideales, pero hay algunas sustancias que se comportan como si fueran fluidos ideales. Una de esas sustancias es el agua. Al agua nosotros lo podemos considerar como si fuese un fluido ideal. Así que en este tema vamos a utilizar bastante al agua, porque el agua se puede considerar como un fluido ideal. Tiene una viscosidad bien pequeña. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos una sustancia que fluye y nosotros analizamos una molécula en ese flujo, vamos a ver que las moléculas van a generar trayectorias lineales. Trayectorias lineales. A esas trayectorias se les llama línea de flujo, el camino que realiza la molécula cuando fluye el fluido. Ahora,
También van a generar tubos de flujo, son aquellas, bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Aquellas superficies que forman una especie de tubo, ¿no? Esas moléculas que se mueven formando una especie de tubo de flujo, es el camino por donde va a fluir dicha sustancia. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener, vamos por aquí, ¿no? Que existen flujos laminares y flujos turbulentos. Los flujos laminares son aquellos flujos o aquellas líneas de flujo que no van a intersectarse entre ellas. Fíjense aquí. Esto normalmente en los sistemas aerodinámicos hacen este tipo de pruebas, ¿no? Hacen incidir viento y podemos visualizar cómo se forman los flujos, las líneas de flujo. Fíjense ahí que hay líneas de flujo que no se intersectan entre ellas. Entonces aquí hay flujos laminares. Pero también hay flujos turbulentos, ¿no? Las líneas de flujo se cruzan, se intersectan entre ellas, como por ejemplo aquí atrás, ¿no? Entonces ahí es un flujo turbulento. Ahora, un fluido puede generar flujo laminar y luego también turbulento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno enciende un cigarrillo, el humo del cigarrillo al inicio empieza a elevarse formando una línea. Conforme más alto llega, esa línea empieza a desaparecer y empieza a hacerse todo un caos, ¿no? Se forma un flujo turbulento. Cristian, te escuchamos. Claro, todo fluido forma un flujo. Puede ser gas, como el humo del cigarrillo, también el agua, cuando está, por ejemplo, en un río, ¿no? Tenemos un río, en el río también hay flujo de agua. En ciertas partes puede haber flujo turbulento, en los rápidos, por ejemplo, y en los ríos, en la parte superior, cuando el río se dice ese río está, ¿cómo dicen? ¿Cuál es el término que utilizan cuando el río está tranquilo? Ah, bueno, tranquilo, ¿no? Solamente está desplazándose en la parte superior como si fuese un espejito, ¿no? Está desplazándose hacia un lado el agua del río. Ahí hay un flujo laminar. Pero si el río es bastante profundo, debajo de esa lámina aparece ese espejito de río, debajo, ahí está el flujo turbulento también. No, a veces, por eso a veces dicen, ¿no? Ese río es traicionero, dicen, ¿no? Porque parecen que estuviese todo bien calmadito, uno se avienta ahí a nadar y no nos damos cuenta que por debajo está el flujo turbulento y los rápidos y nos arrastran, ¿no? Entonces, en todo fluido se generan flujos, puede ser de gaseosos o puede ser líquidos. No sé, creo que a eso se refiere Cristian. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Muy bien. Ahora, antes de ver la ecuación de la continuidad y de Bernoulli, vamos a pasar la lista. Ya saben, un presente, por favor. Creo que, a ver, vamos a llamar, son 29, están 29 estudiantes, perfecto, están todos, a ver, por lo menos están conectados todos, vamos a ver si están presentes todos. Son cosas muy distintas, ¿no? En estas épocas de videoconferencias.
Luciano Achín. Con el micro, por favor. Como para ir practicando para la sustentación del trabajo final, utilicen su micro cuando mencione su nombre, ¿ya? A ver. Luciano Achín. Luciano. Ajá, Luciano. Luciano a la 1, Luciano a las 2, Luciano a las 3. No está Luciano. Renato Alcalde. Presente. Muy bien, Renato, perfecto. Giancarlo Alvarado. Presente. Y está apenitas abierto, de repente sale medio litro en 1 minuto. Entonces, a esa capacidad de cuantificar la cantidad de líquido que sale por minuto se le llama caudal. ¿Ya? A eso se le llama caudal. La cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Entonces, imaginariamente, pues, ¿no? Nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, del área transversal de nuestra manguerita, que en este caso sería circular. Entonces, a través de esa área, ¿cuánta agua sale por segundo? Hablando en unidades del sistema internacional. De repente, 1 litro. De repente, medio litro por segundo. Eso es el caudal. La cantidad de sustancia que se mueve a través del área transversal por unidad de tiempo. Lo primero que debemos de definir para poder hacer el análisis de los fluidos en movimiento. El caudal. ¿Ok? Muy bien, ahora, si nosotros hemos dejado abierto la llave del grifo al máximo y luego nos ponemos a regar nuestro jardín, si nosotros, a ver ahí, ¿no? Si el camino por donde atraviesa el fluido, ¿no? Muy bien, muy buena observación, perfecto, Cristian, ¿no? El área transversal es el camino, el área transversal es el área que atraviesa el líquido al momento de pasar, ¿no? Por ejemplo, les decía, no, aquí la manguerita tiene un agujero circular. Entonces, ese agujero, una abertura circular. Esa abertura circular, esa área que encierra ese círculo por donde sale el agua, por donde atraviesa el agua, ese es el área transversal. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Cristian. Perfecto. ¿No? No vayan a pensar que el área transversal es desde este punto hasta este punto por donde está pasando el agua. No. El área transversal es ese circulito imaginario que se generó ahí por donde está atravesando el líquido. ¿Ok? Muy bien. Les decía, dejé el grifo abierto al máximo. Quiero regar el jardín. Aquí dejo el extremo de la manguera libre, totalmente libre. El agua llega a una cierta distancia. Pero yo quiero regar un punto más alejado. ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes para que el agua llegue a más distancia? A ver, los que ayudan en casa. ¿Qué hacemos si queremos que el agua, este chorro de agua, llegue a más distancia? Camino, profe, me van a decir, sin que camines, ¿ah? Ni plantas tiene, Cristian, dice, no puede posible. A ver, manteniendo ahí, chicos, señoritas, el grifo abierto al máximo, por si acaso. Loana se fue, Loana. Muy bien, Renato, ¿no? Si mantenemos el grifo abierto al máximo, podemos considerar ahí el caudal constante. Entonces, Renato lo que dice, fácil, profe, tapo la mitad de la abertura. Perfecto. Esa es la respuesta ganadora.
¿no? Vamos a considerar el movimiento de los fluidos con caudal constante. Tapó la abertura y empezó a moverse o empezó a salir más disparado y llega más lejos. ¿Por qué llega más lejos el agua? Porque al salir de la manguera tiene mayor rapidez. Es como si estuviésemos lanzando una pelotita, ¿no? Lanzo una pelotita, llega a una cierta distancia. Pero ¿qué pasa si yo lanzo con mayor rapidez? Llega a más distancia. Entonces, el agua aquí está aumentando de rapidez cuando estoy disminuyendo el área por donde sale. Entonces, disminuyo el área, aumenta la rapidez de salida del agua. Es decir, que la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo no varía. En estos casos, si aumentamos la sección... Ahí llega a una distancia pequeña. Estará saliendo con una rapidez pequeña. Disminuye la velocidad. Y al reducir la sección, se incrementa la velocidad. Disminuimos el área, aumenta la rapidez y llega más lejos. No, en este caso, Cristian, básicamente lo que estamos haciendo es analizar simplemente el flujo del el movimiento del fluido. El movimiento del fluido. Ya vamos a analizar flujos la próxima clase. Ya vamos a analizar flujos la próxima clase. No, obviamente, y si vemos eso acá también, bueno, aprovechando la pregunta que hace Cristian, ¿no? Cuando el agua sale a una rapidez pequeña, se podría considerar aquí un flujo lineal por acá, ¿eh? Y turbulento es cuando llega casi al suelo ya. Eso también vamos a ver, ¿no? El flujo del fluido, cuando ustedes abren dejan abierto el caño, el grifo no sé, de su baño, por ejemplo, al inicio el flujo es laminar y conforme va cayendo más, el flujo ya se hace turbulento. Ya, entonces ahora lo que estamos analizando básicamente es el movimiento, Cristian. Y al reducir la sección, se incrementa la velocidad. Entonces, ¿esto para qué quería mostrarles? Para que perciban ustedes de algo real la ecuación de la continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Para que el caudal sea constante, cuando nosotros reducimos el área, la rapidez con la que sale el fluido es mayor. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? En la PPT. Entonces, pero esto es algo real, algo que hemos hecho en algún momento de nuestra vida, ya sea en el colegio, en la casa, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entonces a la definición del caudal. Que ya lo hemos mencionado, ahora con letritas y luego con numeritos al resolver los problemas, ¿no? Caudal también se le llama tasa de flujo. Es la cantidad de fluido que cruza la sección transversal de una tubería por unidad de tiempo, ¿no? Aquí tengo, ¿no? Cuánto líquido atraviesa o cuánto fluido atraviesa por esta área por unidad de tiempo. Esa es la definición de caudal. Entonces, caudal es la cantidad de sustancia por unidad de tiempo. Cantidad de sustancia, volumen sobre el tiempo. También así se puede calcular. Otra ecuación es volumen sobre tiempo. En su forma diferencial, diferencial de volumen sobre diferencial de tiempo. ¿Y por qué hablamos en forma diferencial? Porque si esto de aquí es una distancia bien pequeña,
diferencial de X, entonces la forma que tiene este volumen de fluido es un cilindro. ¿Y cómo calculo el diferencial de volumen? Sería área por distancia o por altura. Sería A por diferencial de X. En vez de esto puedo poner A diferencial de X. Luego, diferencial de distancia respecto del tiempo, derivada de la posición respecto del tiempo. Física 1. Esto es rapidez. Por eso aquí sale A por la rapidez. Entonces, el caudal lo podemos calcular como volumen sobre tiempo o área de la sección transversal por rapidez. Así se puede calcular el caudal. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda ahí, chicos, señoritas? La unidad de medida en el sistema internacional. Volumen metros cúbicos, tiempo segundos. Entonces, el caudal tiene como unidad de medida metro cúbico sobre segundo. Ya está. Así definimos el caudal. Ahora, lo que hemos visto en el video también, la ecuación de la continuidad. Considerando un caudal constante, ¿no? Considerando un caudal constante, si acá nosotros tenemos una manguera que primero tiene una sección transversal ancha y luego angosta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El caudal es constante. El caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Entonces decimos, caudal constante, caudal en 1 sería A1 por V1, tiene que ser igual a caudal en el punto 2, A2 por V2. Área 1 por rapidez 1 va a ser igual a área 2 por rapidez en 2. Esta es la ecuación de la continuidad. Por esto de aquí es que cuando nosotros disminuimos el área por donde sale el agua de la manguera, esa agua llega más lejos. ¿Ok? Ecuación de la continuidad. Ahora, la tercera ecuación que tenemos que ver hoy día es la ecuación de Bernoulli. Justamente esta ecuación de Bernoulli sale del principio de conservación de la energía. Bueno, trabajo igual a variación de la energía mecánica. Justo lo que hemos visto en la parte de conocimientos previos, ¿no? Nosotros tenemos que poner un nivel de referencia y a partir de ahí ubicar. Ubicar aquí el punto 1 y el punto 2. Punto 1, por el punto 1 está el área 1, por el punto 2 está el área 2. Diferentes. Entonces, acá va a haber una presión 1 por A1 del líquido que se está moviendo hacia arriba. Aquí va a haber una presión 2 por área 2 en contra del líquido que está moviéndose hacia este lado, ¿no? Ahora, ¿qué se cumple? Se cumple que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 1/2 de la densidad de ¿quién? De rapidez 2 al cuadrado menos rapidez en 1 al cuadrado más ρg por y2 menos y1. Si ustedes se fijan aquí, esto es lo que hemos visto al inicio, ¿no? La ecuación de Bernoulli sale de analizar la conservación de la energía del sistema en el movimiento del fluido. ¿Ok? La demostración es un poco más amplia si lo hacemos paso a paso.
cosa que no nos quitaría tiempo de repente para analizar los casos que se nos está presentando, y por eso no vamos a incidir en ello. Básicamente, de esto de aquí, lo que nosotros vamos a ver es que si reordenamos todo, aquí dejamos P sub 1 y acá 1/2 de ρ menos V1 al cuadrado lo paso al lado izquierdo, pasará sumando. Aquí ρ G por Y1 que está restando pasará también al otro lado sumando. Este P sub 2 está restando, lo paso al lado derecho sumando. Y acá voy a tener 1/2 de ρ por V2 al cuadrado más ρg Y2. Entonces, si reordenamos todo, vamos a tener que P sub 1 más 1/2 de ρ por V1 al cuadrado más ρg Y1 va a ser igual a P sub 2 más 1/2 de ρ por V2 al cuadrado más ρg Y2. Entonces, dos factores igualitos. En el punto 1 se cumple esto. En el punto 2 se cumple esto mismo. Si yo ubico un punto 3 por aquí, se debería de cumplir esto mismo. Por eso aquí dice que en cualquier punto que nosotros elegimos, P más 1/2 de la densidad por la rapidez en ese punto estudiado elevado al cuadrado más ρg y debe ser constante. Esta es la ecuación de Bernoulli. Responde al principio de conservación de la energía. ¿Ok? ¿Se entiende eso, muchachos, señoritas? Entonces, con esto vamos a trabajar hoy día. Y justamente, chicos, señoritas, esta ecuación de Bernoulli es una ecuación muy importante, porque gracias a esta ecuación se pudo explicar y se pudo diseñar, por ejemplo, los aviones, el movimiento, por qué los aviones se elevan. Se pudo diseñar a los aviones gracias a esta ecuación, la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? A ver, vamos por aquí. Ahí tenemos algunos ejercicios. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. Más o menos el avión, el ala del avión tiene esta forma, ¿no? Algo así. Entonces, ¿por qué el ala del avión tiene esta forma? Porque cuando el avión se mueve, por ejemplo, aquí hacia el lado izquierdo, el aire va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, así. Y por aquí abajo también. Ahora, ¿qué tiene que ver la ecuación de Bernoulli como para que ese avión vuele, para que ese avión se eleve? Entonces, lo que vamos a tener es que en este punto el aire tiene una cierta rapidez, V1. Y aquí el aire tiene otra rapidez distinta. Justamente la forma que tiene el ala del avión es para que la rapidez del aire sean diferentes. En el punto 1, la rapidez del aire es mayor que en el punto 2. La forma del ala del avión se ha diseñado para eso, para que el aire tenga una mayor rapidez aquí que aquí. ¿Y qué tiene que ver la ecuación de Bernoulli en todo eso? Entonces vemos aquí la ecuación de Bernoulli, ¿no? Presión más 1/2 de ρ G. 1/2 de ρ es rapidez al cuadrado más ρ
GH, constante. Acá vamos a ponerle en 1, en 1, en 1. Y aquí vamos a poner lo mismo, pero ya en 2. Como es constante, tiene que cumplirse la igualdad. P sub 2 más 1/2 de rho V2 al cuadrado más rho GH2. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos que poner un nivel de referencia. Ya. Nivel de referencia por aquí. Entonces, el espesor del ala del avión no es muy grande. Podríamos considerar que estas dos H's prácticamente son iguales, o esas dos H's están, o esos dos puntos están pasando por el mismo nivel, porque el ala del avión no es muy grande, ¿cierto? No tiene mucho espesor. Entonces, estos dos términos los podríamos considerar prácticamente iguales, con lo que seguirían. Ahora, si aquí V1 es grande en comparación a V2, como todo tiene que ser constante, ¿cuál tendría que ser la relación entre las presiones? Presión 1 y presión 2, ¿cuál será la relación entre ellas? ¿Cuál de las dos será mayor? ¿Qué me dicen? A ver. El de los lados, Cristian, ¿no? El de los lados es el dos alas ahí, dos alitas. Una de ellas he dibujado. Que esa no tiene, ¿ya? El de atrás es coleta, creo que se le llama. ¿Ya? Entonces, fíjense, hablando numéricamente, chicos, V1 mayor que V2. Imagínense que esto es 100. Todo esto, como la densidad del aire es la misma, todo esto vale 100. V2 es menor. Entonces, de repente, todo esto vale 10. Entonces, si P sub 1 es 50, ¿cuánto tiene que valer P sub 2 para que se dé la igualdad? Aquí hay 150, aquí tendrá que ser 140. O sea que fíjense, chicos, P sub 1 va a ser menor que P sub 2. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? ¿Cómo llego a eso, chicos, señoritas? Entonces, si la presión en el punto 1, aquí la presión en ese punto es más pequeña que aquí. Y recuerden que si hablamos de presión, estamos hablando de fuerza. Si la presión es menor, la fuerza también. Entonces acá habrá una fuerza que está empujando al ala hacia abajo, F1, pero esa fuerza será mucho menor con la fuerza que se está empujando por abajo debido a la presión 2. Entonces, abajo hay una mayor fuerza aplicada que arriba. Es por eso que el avión se eleva. ¿Se entiende, chicos, señoritas? Claro, la presión, ¿no? Perpendicular a la superficie, ¿no? Así como la fuerza también. Entonces, hay una mayor fuerza aplicada en la superficie inferior del ala, por lo tanto, esa ala empezará a elevarse. Y es por eso
que con ayuda de la ecuación de Bernoulli, nosotros hemos logrado, bueno, la humanidad ha logrado elevar un avión. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos a algo de manera similar. Se van a analizar algunos casos que vamos a ver acá ahora. ¿Ok? Muy bien. Vamos a borrar esto. A ver, tómenle una captura de pantalla a esto para que lo tengan. Y ahora vamos a analizar. En la Fórmula 1, sus aletas, las aletas que tienen atrás es al revés. En la Fórmula 1 es al revés. Los autos tienen una aleta en la parte trasera, pero al revés. Aquí es medio plano y aquí es onduladito. Así es, me parece. Si mal no recuerdo. ¿Para qué? Para que la fuerza aquí arriba, sea mayor que la fuerza aquí abajo. ¿Y qué se gana con eso? Que haya una mayor presión contra el piso, del auto contra el piso, cosa que se evite eso que dice Cristian, ¿no? Cosa que el auto no pueda voltearse hacia atrás. Se apega más al asfalto, haya más fricción entre la llanta y el asfalto y pueda pues moverse sin problemas, sin dificultad y a una mayor rapidez, ¿no? Por eso hacen eso. Entonces, la hidrodinámica de los sistemas es muy interesante, chicos, señoritas. Muy bien, entonces vamos a analizar hay un par de ejercicios teóricos y luego tenemos ejercicios prácticos. Entonces, los ejercicios teóricos básicamente se responden parecido a lo que hemos hecho aquí. ¿No? Por ejemplo, acá dice, analice la ecuación de continuidad y explique por qué la sección transversal del chorro de agua de caño mostrado en la figura disminuye conforme el agua cae. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando nosotros dejamos abierto, el chorro de agua cae y va disminuyendo su sección transversal. Entonces, ¿por qué sucede eso? Entonces, aquí tenemos el chorro de agua. Al inicio tiene un área de sección transversal 1 y al final 2. Bueno, al final no, en este punto más abajo 2. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que la cantidad de agua el flujo de la cantidad de agua es constante, caudal constante, ¿no? La cantidad de agua que atraviesa esta área tiene pérdidas. ¿A dónde se va si es que haya pérdidas? No hay pérdidas. Caudal constante, tenemos que ver también ahora que A1 por V1 igual a A2 por V2. Pero, acá importante, la rapidez en 1 va a ser menor que la rapidez en 2. ¿Por qué? Porque por gravedad, las moléculas de agua al caer van aumentando su rapidez. No es como si nosotros dejamos caer una pelotita, primero lo soltamos del reposo, poco a poco va aumentando su rapidez conforme cae. Es algo así. Entonces, la rapidez del agua aquí es mayor que aquí. Entonces, ahí tenemos esta relación de orden. Ahora, por la ecuación de la continuidad, A1 por V1 igual a 2 por V2. V1 entre V2, A2 sobre A1. Yo sé que esto de aquí
es menor que 1, por lo tanto, A2 entre A1 será menor que 1. Y de ahí tenemos que A2 será menor que A1. Ahí estamos justificando o demostrando que el área en 2 es menor que el área en 1. ¿Ok? Una pregunta teórica. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Señoritas, ¿alguna consulta, alguna duda respecto de eso? Muy bien. A ver, siguiente caso. El área de la sección transversal en la posición 2 es menor que en la posición 1. Siguiente caso. Ustedes de repente habrán visto en una película o si viven por cerca de los rieles, ¿no? A los niños se les prohíbe que se acerquen a los rieles, sobre todo cuando hay trenes que están pasando. ¿Por qué? Porque dicen, no, el tren lo jala al niño cuando está cerca a él, ¿no? Lo chupa, dicen, ¿no? Lo succiona, lo jala, dicen, ¿no? ¿Por qué se da eso? Entonces, también aquí tenemos aquí el niño, punto A entre el niño y el tren, punto B hacia el otro lado. Cuando el tren está moviéndose, hace que el aire en el niño, en la superficie del niño, se mueva también. Entonces, se mueva y vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo al niño, punto A, punto B. El aire que hay entre el niño y el tren tiene mayor rapidez que el aire que hay en el punto B. Justamente algo parecido a lo que hemos visto en el ala del avión, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que un medio de ρ por VA al cuadrado será mayor que un medio de ρ por VB al cuadrado. No estamos haciendo nada extraño acá, ¿no? Si esto se da, esto también se dará. Entonces de ahí, esto lo pasamos a restar. Un medio de ρ por VA al cuadrado menos un medio de ρ por VB al cuadrado mayor que 0. Ahora, estos dos puntos están al mismo nivel. Entonces, H1 y H2, o Y1 y Y2, o YA y YB, son iguales a 0. Por lo tanto, diríamos, ¿no? Por la ecuación de Bernoulli. Presión en A más un medio de ρ VA cuadrado igual a presión en B más un medio de ρ B cuadrado. ¿Qué pasó con el otro término? Son iguales porque estos dos puntos están en el mismo nivel. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a tener? Un medio de ρ por VA al cuadrado menos un medio de ρ por VB al cuadrado va a ser igual a presión en B menos presión en A. Entonces, justamente todo esto de acá es mayor que 0. Por lo tanto, esto de acá tendrá que ser mayor que 0. P sub B menos P sub A mayor que 0. Y de ahí tenemos que P sub B mayor que P sub A. Y si P sub B es mayor que P sub A, la fuerza en B va a ser mayor que la fuerza en A. Es por eso que acá el niño va a tener una fuerza mayor que acá y lo va a empujar hacia el tren. ¿No? Hay una justificación, otro tipo de justificación de este caso. Algo parecido también, no sé si ustedes manejan y han estado manejando por carreteras interprovinciales, por donde pasan camiones, por ejemplo. Si estés manejando tu auto y pasas por el lado de un camión, tienes que coger bien el timón del auto. ¿Por qué? Porque el camión aparentemente succiona al auto y lo jala hacia él. ¿Y por qué se da eso? Justamente por esto mismo. Esa es la misma explicación, ¿no? Si por ahí alguien ha manejado un auto y ha pasado por el lado de un camión, sale hay también las motos, ¿no? Las motos también sucede lo mismo ahí. Entonces hay que tener bien sujeto el timón para no tener accidentes. Entonces ya saben, chicos, señoritas, tengan cuidado con eso.
Muy bien, ahora ejercicios numéricos. Vamos a ver por aquí. Tenemos nuestro ejercicio número 3. Dice, tenemos una corriente de agua. Sabemos la densidad del agua. Bueno, si no nos dan, igual lo deberíamos de saber. Fluye con rapidez de 6 metros por segundo por una tubería horizontal de 2,50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados de sección transversal a una presión de 1,20 por 10 a la 5 pascales. Luego dice, si la tubería tiene en cierto punto una ampliación en su diámetro, aumentando su sección transversal a 7,50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, determine la presión del fluido en esta zona ampliada. Entonces, tenemos aquí la tubería en esta zona de aquí, que tiene un área de 2,50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La presión del líquido es 1,20 por 10 a la 5 pascales. Ahora, la tubería aumenta su sección transversal y llega a 7,50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nos piden determinar la presión del líquido en esta parte. ¿Ok? Entonces, y además me dice acá que el agua fluye con 6 metros por segundo en esta parte delgada. Entonces vamos a elegir nuestros dos puntos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir un par de puntos. Punto A y punto B en este caso. Entonces en el punto A vamos a colocar todo lo que conocemos en el punto A y todo lo que conocemos en el punto B y qué es lo que nos pide. Conocemos la densidad del agua. En el punto A tenemos la rapidez. Tenemos el área de la sección transversal y también tenemos la presión. En el punto B tenemos el área de la sección transversal nada más. No tenemos más. Con esa información nos piden determinar la presión en el punto B. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es interpretar el problema. ¿Ok? Estamos interpretando el problema. Ahora, nos piden presión. De las ecuaciones que conocemos en la definición del caudal, de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Bernoulli, ¿en cuál de ellas está el término presión? Si recordamos, el término presión está en la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, utilizamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B. Escribimos todos los términos. Presión en A por densidad por G por HA más 1/2 de densidad por rapidez en A al cuadrado. Eso va a ser igual a ¿qué? Presión en B más la densidad por G por HB más 1/2 de la densidad por la rapidez en B elevado al cuadrado. Ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. La suma de estos términos constante siempre. Ahora, necesitamos elegir un nivel de referencia para saber HA y HB. Elegimos nuestro nivel de referencia. Justamente, como la tubería es horizontal, hacemos que ese nivel de referencia pase por el punto A y el punto B. Por lo tanto, HA y HB van a ser iguales. Además, van a ser iguales a 0. Porque HA y HB es la altura o la distancia que hay entre el nivel de referencia y los puntos que estamos analizando. En este caso, 0. Muy bien. Reemplazamos eso y ¿qué nos queda? La presión en A más 1/2 de la densidad por la rapidez en A al cuadrado va a ser igual a la presión en B más 1/2 de la densidad por la rapidez en B elevado al cuadrado. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la presión en B. Perfecto. Despejamos, eso es lo que necesitamos para calcular la presión en B. Necesito la presión en A.
Lo tengo, perfecto. Necesito la densidad del agua, lo tengo, perfecto. Necesito la rapidez del fluido o del agua en el punto A, también lo tengo. Necesito la rapidez del agua en el punto B, no lo tengo. Entonces, ahora tendremos que analizar y ver cómo determino la rapidez en B. Profe, pero aquí tengo áreas, área en A y área en B. Entonces, si ustedes ven áreas, listo. Recuérdense de la ecuación de la continuidad, ¿no? El caudal tiene que ser constante en A y en B. Entonces, caudal en A igual a caudal en B. Necesito la rapidez en B, lo despejo. Área en A sobre área en B por la rapidez en A. Eso es la rapidez en B. Si deseamos, reemplazamos acá, tenemos estos valores y calculamos la rapidez en B, o si no, simplemente de manera literal lo reemplazamos en 1 y hacemos el cálculo en todo. En este caso, se ha reemplazado esto aquí, aquí está, y luego hemos reemplazado los datos. Hacemos el cálculo, la presión sale 136.000. Ahora, tengan mucho cuidado cuando presenten su respuesta final. Nuestros datos, aquí tiene 3 cifras significativas, aquí 3 cifras significativas, aquí 3 cifras significativas y aquí 3 cifras significativas. Nuestra respuesta final debe tener 3 cifras significativas. Notación científica para presentar todo esto con 3 cifras significativas. No vayan a eliminar los ceros, ha pasado también, ¿no? Hay estudiantes, ya, profe, fácil, con 3 cifras significativas, le quito los ceros. Y ponen 136. No, tengan mucho cuidado. Andy, te escucho, y te escuchamos todos. Sí, también podría ser 136 por 10 a las 3 pascales. No, Andy. Para expresar correctamente esta respuesta con 3 cifras significativas, necesitamos la notación científica. Y la notación científica es un valor entero diferente de 0, seguido de tantos decimales nosotros necesitemos. Esa es la notación científica, esa es la expresión correcta de la notación científica. 136 por 10 al cubo no sería notación científica. Listo, profe, gracias. Muy bien. Renzo dice, ¿por qué se utilizó la ecuación de la continuidad? ¿Por qué se utilizó la ecuación de la continuidad? Porque el caudal tiene que ser constante, Renzo. Si usted se fija, en este caso el agua está yendo hacia la derecha, ¿no? El agua está yendo hacia la derecha. No hay ningún punto por donde el agua está escapando. Entonces, si no hay ningún punto por donde el agua escapa, entonces tendría que cumplirse que si por A pasa 5 litros en un segundo, por B también debe pasar 5 litros en un segundo, porque no hay fuga en la tubería. Si hubiera fuga, ahí sí ya no se cumple la ecuación de la continuidad. Aquí no hay fugas. Entonces usamos la ecuación de la continuidad. Caudal constante. ¿Alguna otra consulta, chicos, señoritas? ¿Alguna otra duda? Andy, te escuchamos. Sí, profe, usted usó la continuidad para hallar la velocidad en B, ¿verdad? También por eso fue. Sí, claro. Para determinar la rapidez en B, ¿no? Necesitamos esta rapidez en B. Como les dije, aquí también pudieron haber hecho el cálculo de rapidez en B y luego haber reemplazado acá. En cambio, nosotros acá lo hemos hecho primero. De manera literal hemos reemplazado todos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Siguiente caso, entonces. Bueno, ahí la presión en la zona ampliada es 1,36 por 10 a la 5 pascales. Esto de aquí siempre, ¿no? Tenemos que hacer
Me piden determinar la presión del fluido en esta zona ampliada, entonces debo responder la pregunta. La presión en la zona ampliada es 1,36 por 10 a la 5 pascales. ¿Ya? Recuerden que ustedes están en la universidad, están en un nivel superior de estudios, en cualquier evaluación que tengan, tienen que hacer una solución completa, ordenada y de manera pulcra. No se vale, pues, al ojo, profe, sale 1,36 por 10 a la 5, listo. No, el profe te va a decir, al ojo, muchacho, tienes tu 5. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que justificar los pasos que hagamos y responder correctamente al final. Tengan mucho cuidado con eso. Ustedes están en la universidad, pues chicos, están en la UPC. Tienen que demostrarlo. Siguiente caso. Ahí tenemos otro caso. Tenemos un sistema ahora con un desnivel. Dice, por la tubería mostrada en la figura, circula agua a razón de 0,150 metros cúbicos por segundo. En el punto A nos dice, el diámetro de la tubería es 30 centímetros y tiene una presión de 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuál es la presión en el punto B? Aquí, en este punto, sabiendo que el diámetro en esta zona es de 15 centímetros y que el punto B se encuentra 50 centímetros por debajo del punto A. Considere que G es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, eso ni siquiera nos lo deberían de haber dado, ¿no? Nosotros sabemos que en física el módulo de la aceleración de la gravedad es 9,81. Muy bien. Nuevamente nos piden presión. A ver, vamos a ver. Nuevamente nos piden presión. Entonces nos recordamos de la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Ahora, vamos ahí. Datos. Interpretación del problema. Primero, la densidad del agua. Me dicen que es agua, entonces densidad ya sé que es 1000. Ahora, esto de aquí, 0,150 metros cúbicos por segundo. ¿Qué cosa es eso? Eso es el caudal. Eso es el caudal. Luego nos dicen que el diámetro en el punto A es 30,0 centímetros y tiene una presión ahí el agua de 1,013 por 10 a la 5. Luego reconocemos del problema el dato en B, 15 centímetros, y eso es todo. Con eso nos piden la presión en B. Entonces, nos piden presión, nos recordamos de la ecuación de Bernoulli. Presión en A más la densidad por G por HA más 1/2 de ρ por V al cuadrado igual a la presión en B más ρ por G por HB más 1/2 de ρ por VB cuadrado. Ahora necesitamos un nivel de referencia. Nosotros podemos trazar el nivel de referencia que más creamos conveniente. Nivel de referencia lo puedo trazar aquí, aquí abajo, en cualquier posición. Siempre debe ser una línea horizontal. Si se quieren complicar un poquito, pueden hacer alguno de estos trazos. Pero lo recomendable, trazamos el nivel de referencia justo cuando pasa por el punto más bajo. Eso es lo recomendable. Nivel de referencia pasa por el punto más bajo, en este caso B. Con eso vamos a ganar ¿qué cosa? Que HA sería desde aquí hasta aquí, 50 centímetros, y HB, el nivel de referencia pasa por el punto B, entonces HB es igual a 0. Entonces reemplazamos, tendríamos esto, ¿no? En función de HA lo dejamos para que al final reemplacemos los valores que conocemos. De aquí despejamos la presión en B, que es lo que queremos. Presión en B va a ser igual a ¿qué? Presión en A más ρ GHA más
Aquí tengo 1/2 de rho por VA cuadrado. 1/2 de rho VB cuadrado va a pasar a restar. Factorizo 1/2 de la densidad y me va a quedar rapidez en A al cuadrado menos rapidez en B cuadrado. Entonces necesito calcular la presión en B. Para eso quiero P sub A. Lo tenemos. Quiero densidad, lo conozco. Gravedad, lo conozco. HA, lo conozco. Densidad, lo conozco. Rapidez en A. No tenemos rapidez en A. Rapidez en B. Tampoco tenemos rapidez en B. ¿Qué hacemos, muchachos, señoritas? A ver, ¿qué harían ustedes? No tenemos la rapidez. Fabricio, ¿qué nos sugiere Fabricio? ¿Se puede o no se puede calcular rapidez en A? ¿Se puede o no se puede calcular la rapidez en B, Fabricio? Fabricio, a la una. No, estoy aquí, profe, sí estoy. O sea, sí estoy, pero estoy pensando. Vaya, muy bien. Así debe ser, ¿ya? Si no, de repente no tienen una respuesta, avísenme que están ahí, ¿ah? Es que sea Avísenme yo, que están ahí. o sea, estoy un poco perdido en verdad, siendo honesto, pero, Ujú. o sea, no entiendo muy bien, pero bueno, estoy tratando de entenderlo, ¿no? Así que no podría Muy dar una bien. respuesta sin sí o no ahorita. Perfecto. Gracias, Sí, Fabricio. perdón, profe. No te preocupes. Muy bien, Cristian y Joe nos dicen la ecuación de la continuidad. Ajá, Diego dice con el caudal. Muy bien, perfecto. Gracias, Cristian. Gracias, Joe. Muy bien, Diego. Entonces, si utilizamos la ecuación de la continuidad, que sería A1, AA, área en el punto A, rapidez en el punto A, igual a área en el punto B, rapidez en el punto B. Si bien es cierto, tenemos los diámetros para calcular las áreas, pero no tenemos las rapideces. Entonces, por ahí no podríamos hacer el cálculo, ¿no? Y Diego nos dice, profe, con el caudal. Perfecto, ¿no? Entonces, definición de caudal. Nosotros sabemos que caudal es igual a, en el punto A sub A por VA. ¿Tengo el caudal? Aquí está. Aquí está el caudal. Tengo el área, tengo el diámetro y puedo calcular el área. Entonces puedo calcular con eso la rapidez en A. Algo similar, puedo calcular la rapidez en B. ¿Se entiende, Fabricio? ¿Se entiende ahí la idea? Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces hacemos el cálculo para calcular la rapidez en A. Ahora, el área en A, si me están dando un diámetro, es porque el área es circular. ¿Cómo calculo el diámetro? Perdón, el área conociendo el diámetro. Emily, ¿cómo calculamos el área conociendo el diámetro, Emily? El doble del diámetro sería perfecto. El área conociendo el diámetro, ¿cómo hacemos, Emily, para ello? El doble del diámetro. Ya. A ver, Paula. ¿Cómo calculo el área conociendo un diámetro, Paula? Bueno, el diámetro es 2 veces el radio, entonces Ya. sacaríamos la mitad y con el Ya. radio pues, hacemos la fórmula. Perfecto, muy bien, Paula, muy bien, ¿no? Paula nos dice, profe, qué fácil, ¿no? Nosotros sabemos que el área de un círculo es igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Pero no tenemos el radio. Ah, ya tenemos el diámetro. De medios es el radio. Entonces A va a ser igual a pi. Aquí sería de medios. Todo esto elevado al cuadrado. Perfecto. Muy bien, Cristian. Y de ahí tendríamos que el área es pi
diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Porque este 2 que está aquí, este elevado al cuadrado también. Todo eso por VA. Ahora sí, de ahí despejamos VA, que es lo que queremos calcular. La rapidez en el punto A va a ser igual a, este 4 pasa a multiplicar a Q, 4 veces el caudal sobre pi pasa a dividir, de diámetro al cuadrado pasa también a dividir. Ahí está. Reemplazamos. Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos, señoritas. Nosotros queremos obtener esta rapidez en unidades del sistema internacional, metros por segundo. Por lo tanto, el caudal debe tener unidades en el sistema internacional y el diámetro también. Este dato de aquí está en unidades del sistema internacional. Metros cúbicos sobre segundo. Perfecto. El diámetro, 30 centímetros, eso lo tenemos que pasar a metros. Ya, no se olviden de eso. En B tendríamos lo mismo, ¿no? Algo similar. Reemplazamos. Bueno, acá lo hemos hecho de manera literal. Aquí pudieron ustedes también haber calculado la rapidez en A, reemplazando. Sin redondear, lo reemplazas aquí. Calcular la rapidez en B, sin redondear, lo reemplazan aquí y listo. Calculan la presión en B. Y ya está. Eso nos sale 72.431,27212. Nuestros datos. Aquí tiene 4 cifras significativas, aquí tiene 3, aquí tiene 3, aquí tiene 3 y aquí tiene 3. A ver, 3 y 4 cifras significativas. Samuel, ¿cuántas cifras significativas debería presentar nuestra respuesta y por qué? Samuel, ¿cuántas cifras significativas debería de presentar nuestra respuesta, Samuel, y por qué? Samuel a la 1. ¿Estás por ahí, Samuel? Está Samuel. Así está. Ajá, muy bien. Samuel dice 3 porque trabajamos con 3. Ya, está bien 3, pero no es que siempre va a ser 3, Samuel. ¿Ya? Muy bien, perfecto, Cristian, ¿no? No siempre va a ser 3, hay que tener mucho cuidado. Cuando tenemos aquí operaciones combinadas, fíjense, esta ecuación es una operación combinada, ahí se utiliza la menor cantidad de cifras significativas. ¿Ya? Tenemos productos, potencias, restas, suma, todo. Entonces, la menor cantidad de cifras significativas de nuestras magnitudes. En este caso, 3, 3, 4, 3, 3, la menor es 3. Por eso es que se coloca 3 cifras significativas. Muy bien. Ahora, Andy, ¿cómo sería esa respuesta con 3 cifras significativas? Si tienes tu micro, nos lo dices. Si no, a ver, Ya Andy. Sería 7,24 por 10 a la menos 8 pascales. Ya, ajá, ya, muy bien, Andy. Ahí hay un pequeño error. Andrea, ¿cómo sería Andrea? 7,24 por 10 a la 4. Perfecto, muy bien, Andrea. Muy bien, ahí, Andy, hay que tener mucho cuidado, Andy. Fíjate, Andy, esta coma va a ir 1, 2, 3, 4 dígitos hacia la izquierda para ubicarse acá. Entonces, si va hacia la izquierda, a la 4. Positivo. Ya, yo pensé que era todas las cifras. Ya, tenemos que ver cuántos dígitos se mueve esa coma. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? La presión en el punto B es 7,24 por 10 a la 4. Andy, te escuchamos. La fórmula de la continuidad es de la igualdad de dos caudales, ¿verdad? Sí, la ecuación de la continuidad es igualar el caudal en 2 puntos diferentes. Ya, ok, pues gracias. Ok, Andy. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, chicos, señoritas?
Profesor, disculpe, tengo una duda. Cuando hizo el cálculo del área, en la sección por definición del caudal tenemos pi por el radio al cuadrado sobre 4. ¿Ese 4 de dónde salió? Justo lo que hemos hecho acá, ¿no? Raúl, fíjense aquí. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Eso sabemos. Claro. Pi por el radio al cuadrado. Pero el radio es el diámetro sobre 2. ¿Cierto? Ahora, aquí el radio está elevado al cuadrado. Si elevamos al cuadrado todo, vamos a tener r cuadrado, d al cuadrado, y este 2 también al cuadrado, pero abajo. Ahí sale el 4. ¿Sí? ¿Está bien, Raúl? Gracias, profesor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Sí, no, podemos, como les dije, ¿no? También puedo calcular aquí qué valor numérico me sale, aquí qué valor numérico me sale, y luego acá reemplazamos ya, ¿no? También pueden hacer eso. Muy bien, chicos. Ahí hagan su captura de pantalla. Vamos a bosquejar la solución del siguiente caso. Sí, hay 8 minutos. Siguiente caso. Ahí podemos bosquejar la solución de este ejercicio. A ver, ¿cómo resolverían ustedes eso? A ver, dice, calcule el caudal del agua que circula por una tubería horizontal, sabiendo que en un estrechamiento de esta, en la cual el área pasa de 2 a 4 metros, 4 por 10 a la menos 4 metros, se produce una diferencia de presión de 48 pascales. A ver, calcule el caudal del agua que circula por una tubería horizontal. Ahí está la tubería horizontal, sabiendo que en un estrechamiento de esta, en la cual el área pasa de 2 por 10 a la menos 3 a 4 por 10 a la menos 4. Y se produce una diferencia de presión de 48 pascales. Ya. Entonces, en este caso, el agua estaría yendo hacia la izquierda, porque se habla de un estrechamiento, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 es más que 4 por 10 a la menos 4. Entonces, el agua estaría yendo hacia la izquierda. Entonces, aquí sería el punto 1, aquí sería el punto 2. Tenemos el área en el punto 1, 2 por 10 a la menos 3. Vamos a usar la pizarrita, ya vamos a ver, vámonos a la pizarrita, para que no nos moleste un poco esto, lo del mouse. Compartir ahora la pizarrita. Ahí está. Muy bien, bosquejamos aquí la solución. Aquí dijimos vamos a tener el punto 1 y aquí tendremos el punto 2. Entonces, tenemos el área en el punto 1, 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y en el punto 2, el área 2. 4 por 10 a la menos 4, más pequeño. Nos dicen que la diferencia de presión es 48.000 pascales. Entonces, presión en 1, presión en 2. Entonces, el dato es que la presión en 1
menos la presión en 2, 48.000. Con esa información nos piden determinar el caudal. Entonces aquí nosotros sabemos que la definición del caudal, ¿no? Nosotros sabemos por la definición del caudal, área por rapidez. Entonces, si nosotros, a ver qué dice, por aquí me están preguntando algo. Por el problema, Fabricio, porque dice que tenemos un estrechamiento. Entonces, si hay un estrechamiento es porque hay una disminución de área. Se estrecha el área. Entonces, del gráfico que tengo, que nos han dado, ¿no? Del gráfico que nos han dado, si va a haber un estrechamiento, de aquí para allá no va a haber un estrechamiento. Aquí para allá hay un aumento. En cambio, de aquí para acá hay un estrechamiento. Entonces, la dirección del flujo tendría que ser hacia la izquierda. Por eso lo estamos viendo de ahí, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Ahora, el caudal lo puedo calcular en el punto 1 o también lo puedo calcular en el punto 2. ¿Qué nos falta? Tenemos las áreas, nos falta la rapidez, ya sea la rapidez en 1 o la rapidez en 2. Cualquiera de las dos calculamos. Muy bien. Ahora, tenemos de dato presión. Entonces recordamos qué cosa. Bernoulli. Tenemos presiones. Utilizamos Bernoulli porque tenemos presiones. Por Bernoulli. Presión en 1 más ρ G H1 más 1/2 de ρ V1 al cuadrado igual presión en 2 más ρ G H2 más 1/2 de ρ por V2 cuadrado. Y ya está. Ahora, estamos en un tubo de horizontal. Trazamos nuestro nivel de referencia de tal manera que ese nivel de referencia pasa por los puntos 1 y 2. Entonces, si el nivel de referencia pasa por los puntos 1 y 2, H1, 0, H2, 0. Se van. Y aquí vamos a tener que presión en 1 más 1/2 de ρ V1 al cuadrado va a ser igual a presión en 2 más 1/2 de ρ V2 al cuadrado. Y está. Ahí tenemos esta ecuación. Tenemos la diferencia de presión P sub 1 menos P sub 2. Entonces acá pongo P sub 1 menos P sub 2, eso es dato. Va a ser igual a ¿qué? 1/2 de ρ V2 al cuadrado menos 1/2 de ρ V1 al cuadrado. Pero acá sigo teniendo una ecuación con dos incógnitas. Todavía no puedo resolver esto. Me falta una ecuación más. ¿Qué utilizamos? Acá le llamo ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. La ecuación 1 será esta de aquí. El que nos va a permitir calcular el caudal. Ahora, ¿qué utilizamos? La ecuación de la continuidad. Por la continuidad. Por la continuidad tenemos que A1 por V1 igual a A2 por V2.
De ahí podemos despejar, por ejemplo, V1. Y vamos a tener que V1 va a ser igual a A2 entre A1 por V2. Y de ahí podemos decir A2, dato, 4 por 10 a la menos 4. A1, dato, 2 por 10 a la menos 3. Esto por V2. Si no me equivoco, eso va a salir 1 sobre 5. ¿No? Hagan la operación a ver cuánto sale. 4 por 10 a la menos 4 entre 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale eso? Eso es 20 por 10 a la menos 4 abajo. Sí, 1/5 sale. ¿No? Sale 1/5 de V2. Entonces, V1 es igual a 1/5 de V2. Como es tedioso trabajar con fracciones, podemos decir V2 va a ser igual a 5 veces V1. Y listo. Eso de ahí lo reemplazamos en 2. En vez de V2, pones 5 veces V1. Aquí vamos a tener 25 veces V1 al cuadrado. Haces la resta, nos va a quedar 1/2 de ρ por 24 veces V1 al cuadrado. Tenemos ρ, tenemos esta diferencia, podemos calcular V1. Y con ese V1 y el área calculas el caudal. Ahí está, chicos, el bosquejo de la solución de ese ejercicio. ¿Se entiende, muchachos? Señoritas, ¿alguna consulta, alguna duda? Ahí queda para que ustedes lo terminen en casa. ¿Dudas, consultas sobre este proceso? Muy bien, Emily. ¿No hay consultas, no hay dudas, muchachos, señoritas? Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos, señoritas. Entonces, ahora, aquí vamos a terminar con la sesión del día de hoy. El día de mañana tenemos la sesión de laboratorio. Ya no se olviden, a las 5 de la tarde, temprano, por favor, vamos a hablar sobre los trabajos que vamos a hacer en el laboratorio, la metodología de trabajo, las normas que debemos cumplir en estas sesiones, y vamos a hacer una pequeña introducción a la propagación de incertidumbres, que va a ser importante para nuestras PCs, porque en la PC1 y en la PC2 van a venir preguntas con cálculos de incertidumbre. Entonces hay que estar al tanto de cómo se hacen esos procesos. ¿Ok? Muy bien, chicos, señoritas, si es que no hay ninguna consulta, si no hay dudas, aquí estaríamos terminando la sesión.